El nombre de Arturo resuena en la historia. Pensamos en espadas mágicas, mesas redondas y valientes caballeros. Pero, ¿y si este rey tan famoso nunca hubiera sido un rey? ¿Y si detrás de las leyendas solo quedara la sombra lejana de un líder cuya existencia todavía divide a los expertos? Arturo es un mito que ha sobrevivido 1500 años. Aparece en libros y películas, pero cuando buscamos los documentos más antiguos, su figura se vuelve borrosa, casi imposible de alcanzar. Lo más fascinante es que su historia empieza en un mundo real, un tiempo caótico, y con muy pocos registros, donde la línea entre el recuerdo y la fantasía era muy fina. Allí, en la antigua Britania, lo que hoy es el Reino Unido, surgió la idea de un líder que defendió a su gente en tiempos difíciles. Pero con el paso de los siglos, la tradición oral, los cuentos medievales y las historias románticas transformaron a ese posible caudillo en un monarca idealizado. Este viaje entre los hechos conocidos, las suposiciones y los relatos literarios, nos revela cómo nace un mito que está destinado a perdurar para siempre. A comienzos del siglo V, las tropas romanas se retiraron de Britania. La isla quedó aislada y sin defensas. Las estructuras administrativas que habían funcionado durante siglos simplemente se derrumbaron, dejando a sus habitantes en un territorio roto y sin rumbo. Las antiguas ciudades romanas, que estaban repartidas por lo que hoy son Inglaterra y Gales, perdieron gran parte de su orden y protección. En este vacío de poder, aparecieron pequeños reinos britanos que luchaban por mantener su identidad frente a nuevas y peligrosas amenazas. Esa amenaza venía principalmente de pueblos anglosajones que llegaban desde lo que hoy son Alemania, Dinamarca y los Países Bajos. Su presencia cambió la forma de vida y la política de la isla, generando conflictos que duraron muchas generaciones. Para muchos britanos, esa época fue un tiempo de invasiones y resistencia constante. Es justo aquí, en medio de este ambiente inestable y violento, donde algunos investigadores sitúan el surgimiento de un líder militar, cuya memoria pudo haber inspirado el mito de Arturo. La pregunta de si Arturo existió realmente ha dividido a los historiadores durante décadas. No existen documentos de la época que mencionen a un rey con ese nombre gobernando Britania en los siglos V o VI. Por eso, muchos expertos sugieren que, si Arturo fue una persona real, no habría sido un rey, sino un jefe militar, quizás un dux bellorum, un líder guerrero que organizó la defensa britana contra el avance anglosajón. Esta figura habría actuado en zonas que hoy corresponden principalmente al oeste de Inglaterra y Gales, donde las tradiciones locales conservaron historias de héroes defensores. Otras teorías dicen que Arturo pudo no haber sido una sola persona, sino la suma de varios líderes cuyas hazañas se unieron en la memoria colectiva. La escasez de fuentes fiables hace difícil trazar un perfil concreto de este personaje. Cada pista parece disolverse entre mitos y crónicas escritas mucho tiempo después. Sin embargo, la persistencia de su nombre a lo largo de los siglos nos indica que, real o no, la figura de Arturo representó para los pueblos britanos la esperanza de un protector en tiempos de caos. Ese simbolismo sería clave para su posterior transformación en la literatura. Las fuentes más antiguas que describen este periodo no mencionan a Arturo de forma directa. Gildas, un monje del siglo VI, cuya obra es fundamental para entender la Britania postromana, habla de una gran victoria britana contra los invasores anglosajones, pero no nombra a ningún líder. Su silencio es significativo, ya que vivió relativamente cerca de los hechos que describe. Esta ausencia hace que muchos especialistas piensen que, si existió un Arturo histórico, no fue una figura dominante en su tiempo. La primera referencia explícita aparece 2 siglos más tarde en la Historia Britonum, un texto que se atribuye a Nennius. Este escrito menciona 12 batallas lideradas por Arturo, incluyendo su papel decisivo en la victoria del Monte Badon. Sin embargo, su lejanía temporal con los hechos y su tono más cercano a la leyenda generan dudas sobre su exactitud. Para los historiadores modernos, Nennius mezcla datos históricos con tradiciones orales, creando una imagen heroica más simbólica que verídica. Aún así, su obra es crucial porque marca el momento en que Arturo empieza a tomar forma en la historia escrita. Los Annales Cambriae, una cronología galesa recopilada hacia el siglo X, ofrecen 2 de las menciones más citadas del posible Arturo histórico. Allí se registra la batalla de Badon, un enfrentamiento crucial entre britanos y anglosajones. El texto afirma que Arturo luchó en Badon y consiguió una victoria muy importante. Sin embargo, no da detalles sobre su cargo, su reino o su origen. La batalla, cuya ubicación exacta sigue sin confirmarse, habría ocurrido en algún punto del sur o suroeste de la actual Inglaterra. La escasez de información precisa dificulta separar el hecho militar de la tradición heroica posterior. El mismo documento menciona otra fecha, la batalla de Camlan, donde Arturo y Medraut cayeron. Esta es la primera aparición escrita de lo que más tarde se convertiría en el tema de la traición y la muerte del rey. Pero los Annales Cambriae no especifican si fueron enemigos,
aliados o víctimas de una misma crisis. Para los historiadores, esta ambigüedad sugiere que las tradiciones sobre Arturo ya circulaban en el mundo galés antes de que se formalizaran en la literatura medieval. Aún así, el texto sigue siendo breve, enigmático y difícil de interpretar sin caer en la especulación. El verdadero punto de inflexión en la historia de Arturo llega en el siglo XII con Geoffrey de Monmouth. En su obra Historia Regum Britanniae, de Geoffrey convierte a Arturo en un gran rey, gobernante de un reino unificado y protagonista de conquistas que se extienden desde la actual Inglaterra hasta regiones del continente europeo. Aunque hoy se sabe que su relato combina genealogías inventadas, tradiciones orales y elementos claramente ficticios, su influencia fue tan profunda que redefinió por completo la figura artúrica. Allí aparecen personajes como Merlín en un papel central, algo que no existía en las fuentes más tempranas. Geoffrey no solo amplió la dimensión política del personaje, sino también su aura legendaria. Su Arturo es un monarca ideal, justo, valiente y casi invencible, un reflejo de los valores de la nobleza de la Edad Media más que de un líder del siglo VI. Esta representación literaria fue aceptada por generaciones como si fuera historia real, y circuló ampliamente en lo que hoy es el Reino Unido, Francia y otros territorios europeos. Con él, el Arturo histórico quedó prácticamente olvidado, dando paso a un mito épico que seguiría creciendo en manos de otros autores medievales. En el siglo XII, la tradición artúrica cruzó el Canal de la Mancha hacia lo que hoy es Francia, y adquirió nuevas dimensiones gracias a Chrétien de Troyes. Este poeta transformó profundamente el mito al introducir personajes que no existían en las fuentes britanas antiguas, como Lancelot, así como el concepto del amor cortés. Sus relatos consolidaron la imagen de una corte refinada y caballeresca, muy distinta del mundo convulso del siglo VI. En sus manos surgieron también versiones tempranas de la búsqueda del Santo Grial, un elemento espiritual que marcó para siempre la literatura europea. La influencia de Chrétien generó una expansión enorme del ciclo artúrico en el continente. Sus obras inspiraron adaptaciones y nuevas narraciones en prosa que ampliaron la lista de caballeros y aventuras, formando un vasto universo literario. Este conjunto de obras, conocido como el ciclo artúrico francés, reforzó el carácter simbólico de Arturo como modelo de gobernante ideal y de virtud caballeresca. Aunque muy alejado de cualquier base histórica, este desarrollo literario fue clave para convertir la figura de Arturo en un mito paneuropeo transmitido a través de manuscritos y relatos durante siglos. A lo largo de los siglos XII al XV, el mito artúrico continuó expandiéndose por toda Europa. Las grandes compilaciones en prosa, conocidas como el ciclo de la Vulgata y el ciclo post-Vulgata, multiplicaron las historias de Camelot, el Grial y los caballeros. En estos textos, Arturo dejó de ser un caudillo britano y se convirtió en un símbolo universal de orden, justicia y espiritualidad. Durante esta etapa, la figura colectiva de la mesa redonda tomó fuerza como modelo de igualdad y lealtad caballeresca, reforzando una visión idealizada del poder monárquico que servía a los valores sociales de la época medieval. En el siglo XV, Thomas Malory consolidó esta tradición con Le Morte d'Arthur, escrito en la actual Inglaterra. Su obra reunió múltiples versiones y añadió un tono melancólico, marcado por la traición y el derrumbe de un reino ideal. Malory dio forma a la versión del mito que más ha influido en la cultura moderna, desde la literatura hasta el cine. A medida que Europa entraba en el Renacimiento, el Arturo literario se convirtió en un reflejo de aspiraciones morales más que históricas, una figura moldeable que encarnaba los valores de cada generación. La investigación moderna ha revisado cada mención antigua buscando un Arturo histórico, pero el resultado sigue siendo ambiguo. No existe evidencia arqueológica que confirme a un rey llamado Arturo gobernando Britania, ni documentos contemporáneos que describan su vida. Las fuentes más tempranas que lo nombran fueron escritas siglos después de los hechos en territorios que hoy corresponden principalmente a Gales e Inglaterra, y mezclan memoria oral con narrativa religiosa y política. Para muchos historiadores, Arturo puede haber sido un líder militar menor, recordado de manera fragmentaria y después elevado por la tradición. Otros especialistas sostienen que Arturo es un producto literario, construido a partir de ideales medievales más que de datos verificables. Argumentan que su evolución, desde un posible guerrero hasta un rey conquistador y luego un símbolo moral, refleja más las aspiraciones sociales de cada época que la realidad del siglo VI. Aún así, la persistencia del mito señala que Arturo encarna una idea poderosa, la de un gobernante justo en tiempos de caos. En este punto, la historia y la leyenda se entrelazan hasta volverse inseparables, creando un relato que trasciende su origen incierto. La historia del rey Arturo nos recuerda que no todas las figuras que moldean la imaginación colectiva nacen de hechos claros o pruebas sólidas. A veces, lo que perdura no es la biografía de una persona, sino la fuerza simbólica que la tradición construye alrededor de ella. En el caso de Arturo, el paso del tiempo transformó un posible líder britano del siglo VI en un modelo idealizado de justicia, lealtad y esperanza.
Su evolución revela cómo las sociedades reinterpretan su pasado para responder a sus necesidades presentes, creando héroes que encarnan valores compartidos más que realidades comprobadas. Hoy, cuando miramos hacia el mundo donde surgió el mito, las tierras de la actual Inglaterra y Gales, encontramos más preguntas que respuestas. Sin embargo, esa misma falta de certezas es parte de su atractivo. Arturo es un puente entre la historia y la imaginación, un recordatorio de que los mitos pueden ser tan influyentes como los hechos. Comprenderlo no significa separar por completo verdad y ficción, sino reconocer cómo ambas se entrelazan para explicar por qué esta figura sigue viva en la cultura global más de 1500 años después.